Muy bien, entonces tenemos para hoy día, en la semana número 6, muy buenas tardes con los alumnos de cuarto de secundaria. El tema es invasión hacia Afganistán y es básicamente la respuesta que va a hacer Estados Unidos hacia lo que se había desarrollado el 11 de septiembre del 2001. Para contextualizar un poco el tema, vamos a analizar el título de esta sección. ¿Qué desencadenó los ataques hacia Afganistán? Es la pregunta de esta clase. ¿Qué desencadenó los ataques hacia Afganistán? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el objetivo o propósito de esta sesión? Explicar los orígenes de la invasión norteamericana hacia Afganistán, ¿no? Explicar, conocer cuáles son los orígenes de esa invasión norteamericana hacia este país asiático llamado Afganistán. Muy bien, entonces nos vamos a citar o nos vamos a ubicar en aquel fatídico 11 de septiembre del año 2001. Y la primera pregunta es, ¿qué pasó ese año, manito levantada? ¿Qué pasó ese año? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó en ese momento? ¿En qué consistió el 11 de septiembre del 2001? Te escuchamos. A ver, ninguna mano levantada. Esa es la pregunta inicial. ¿Qué pasó el 11 de septiembre del 2001? Para poder entender la sesión de hoy día, hay que ubicarnos en esa fecha. Berríos me escribe, la caída de las Torres Gemelas. Correcto, Berríos, así es. Ese año se produjo la caída de las Torres Gemelas. ¿Qué más pasó? ¿Qué más? ¿Por qué se cayeron las torres? ¿Porque estaban mal construidas? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Debe haber un motivo, ¿no? Por el cual se caen las torres. ¿Cuál es ese motivo? Sheila Mamani me escribe, por un atentado terrorista. Así es, Mamani. El motivo o la razón es un atentado terrorista, ¿no? Berríos me escribe, este atentado es de Al Qaeda. Así es. Y habíamos mencionado que Al Qaeda es una organización terrorista que utiliza la religión, en este caso el Islam. El Islam, y dentro del Islam utiliza la variante yihad, que vendría a ser la guerra santa, ¿no? La guerra por la religión que ellos consideraban que debe ser la única, ¿no? En esa zona, el Islam. Entonces ellos interpretan el tema del Islam de una manera diferente a cómo debería ser y utilizan justamente esa denominación para desarrollar su cruzada, ¿no? Esta famosa Guerra Santa. Bueno, ellos culpan a Estados Unidos de todos los males en Oriente, especialmente por aquel que afecta el Medio Oriente, donde se encuentra el país de Israel, país que se ha constituido sobre territorio palestino, sobre territorio de aquellos pueblos que tienen como religión más importante el Islam. Por eso es que se culpaba a Estados Unidos de eso, se culpaba además de explotar recursos como el petróleo, y todo eso sirvió como motivación o como causa para que Al Qaeda organice ese atentado sobre las Torres Gemelas. En realidad, parte del atentado, ¿no? Porque el atentado fueron 4 aviones secuestrados cuyo objetivo eran diferentes puntos dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, para el tema de hoy día existe una lectura que se ha proporcionado por grupo de WhatsApp, una lectura que seguramente has trabajado, has leído, has subrayado, y que vamos a verlo de manera rauda el día de hoy. Voy a compartirlo justamente por acá. Vamos a ir por acá, debe estar. Muy bien. La idea es que tú esto lo tengas trabajado, que tú esto lo hayas podido leer, subrayar y que hoy día podamos desarrollar la sesión en clase. Pero si no lo has podido leer por diferentes motivos, vamos a hacer una lectura sumamente rápida, para lo cual empiezo a pedir voluntarios. Cualquiera, por favor, para la lectura. Ruiz Jeremy, te escuchamos, primer párrafo. Se le conoce con ese nombre a la invasión dirigida por Estados Unidos contra el país asiático de Afganistán. Sigue. Profesor de la pantalla. Sigue, sigue. Asiático fue a partir del 7 de octubre de 2001.
Hasta el presente, debido a los atentados del 11 de septiembre, el informe oficial indicaba que los atentados Sigue, fueron... La pantalla no sale, profesor. ¿no sale? Que los Bueno, atentados fueron perpetrados la red terrorista Al-Qaeda. Según los Estados Unidos, este grupo era protegido por el gobierno talibán afgano, junto a Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá, España, Turquía, Australia, entre otros Estados Unidos. Lideró la coalición contra los talibanes de Afganistán. La guerra comenzó con la Operación Libertad Duradera, sigue. apoyo del ejército estadounidense y la Operación Herrick de las tropas británicas para invadir y ocupar el país asiático. Todo esto parándose en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que invoca el derecho a la legítima defensa para poder iniciar así la ofensiva militar contra el Afganistán. El objetivo declarado de la invasión era encontrar a Osama Bin Laden y otros dirigentes de Al-Qaeda para llevarlos a juicio y derrocar el régimen talibán que apoyaba y daba refugio y cobertura a los miembros de Al-Qaeda. Se cree que dicha invasión fue por la riqueza que posee esta región en energías no renovables, petróleo y gas natural. Muy bien, señorita Jeremy Ruiz. Ahí está entonces la guerra de Afganistán del año 2001. Algunos autores lo llaman la Segunda Guerra de Afganistán. Bueno, todo lo que ha leído su compañera lo podemos explicar de la siguiente manera. La guerra de Afganistán entonces es una respuesta de Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos responde a los ataques del 11 de septiembre, que según los informes de la CIA y del FBI, los autores de este atentado fue la organización terrorista internacional Al-Qaeda, cuyo líder y fundador fue nada más y nada menos que Osama Bin Laden. Ahora, Al-Qaeda es el autor aparentemente intelectual, mediático de este atentado. Sin embargo, ¿por qué Estados Unidos va a terminar invadiendo un país, que en este caso es Afganistán? ¿Qué tenía que ver Afganistán con Al-Qaeda? Manito levantada a ver qué es lo que tú puedes entender de este primer párrafo. ¿Qué tenía que ver Afganistán con Al-Qaeda? A ver por ahí, te escuchamos. ¿Cuál era la relación entre el país de Afganistán con la organización terrorista Al-Qaeda? ¿Había alguna relación entre esos dos estados? Bueno, la respuesta es sencilla. A ver, en el chat me escribe. Berríos, ¿el grupo era protegido? Pues claro que sí, ¿no? Profesor, la organización era protegida por el Estado talibán. ¿Y quiénes eran los talibanes? Hasta ese momento solo se sabían que los talibanes era una organización que también era seguidora del Islam y que tenía el gobierno o controlaba el gobierno de Afganistán. Sin embargo, a partir de proteger a Al Qaeda, los talibanes también van a ser ingresados a ser considerados una organización terrorista a nivel internacional. Entonces, por eso es que el objetivo es Afganistán, especialmente la ciudad de Kabul, que es su capital. Entonces, Estados Unidos va a pedir apoyo no solamente, profesor, a los países sudamericanos, sino también a muchas potencias, amparándose en lo que mencionaba el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? La famosa legítima defensa. Si un Estado es invadido, atacado, el artículo 51 te permite responder ese ataque con otro ataque. El nombre de la operación militar se va a llamar Libertad Duradera, ¿ya? Y también va a recibir el apoyo del ejército inglés, cuya operación se va a llamar Herrick. Herrick es la operación del ejército inglés
y Libertad Duradera es la operación que encabeza los Estados Unidos, especialmente el presidente George W. Bush. Entonces, el objetivo es invadir Afganistán y encontrar a los dirigentes de Al Qaeda, especialmente a Osama Bin Laden. ¿Para qué lo quería encontrar? Para llevarlo a juicio y obviamente que se sentencie su culpabilidad en el 11 de septiembre. Y de paso también querían derrocar a esta organización talibana que se había apoderado de Afganistán y que entre sus costumbres estaba el hecho de que la mujer no era considerada una ciudadana como el varón. La mujer andaba tapada, no tenía acceso a una buena educación, no tenía acceso a participar en la vida política. Entonces la idea de los Estados Unidos y sus aliados es también derribar a los talibanes, quienes según la CIA y el FBI estaban brindando cobertura a Al Qaeda, ¿no? Pero en realidad, pues, uno de los objetivos no solamente es derribar a los talibanes, sino también apoderarse de los recursos que tenía esta región, como son el petróleo y el gas natural, ¿no? Entonces, cuando viene a tu mente la guerra de Afganistán del año 2001, es una respuesta de Estados Unidos, del gobierno norteamericano, hacia Afganistán, culpando a los talibanes de brindar apoyo y de esconder a los dirigentes de Al Qaeda. Y como los talibanes, como Afganistán, no permitía entregar a estos personajes, es así que se arma esta operación llamada Libertad Duradera o llamada Herrick por los ingleses, ¿no? Cuenta con el apoyo no solamente de Inglaterra, sino estamos viendo que los principales países de Occidente apoyan a Estados Unidos. Francia, Italia, Canadá, España, Turquía, etc., etc., ¿no? Todos ellos lideran esta coalición. Bueno, vamos a conocer entonces esta operación duradera que inició en octubre del 2001. La respuesta fue rápida, el 11 fue el atentado y en menos de un mes Estados Unidos estaba preparando la invasión. Siguiente párrafo, voluntario, voluntaria, cualquiera. Mamani, te escuchamos. Operación Libertad Duradera. Después de la negativa del régimen talibán a dejar de acoger a Al-Qaeda, el 7 de octubre de 2001, el gobierno de Estados Unidos inició sus operaciones militares en Afganistán. Equipos de la División de Actividades Especiales de la CIA fueron las primeras fuerzas estadounidenses en entrar en Afganistán para comenzar con las operaciones de combate. A ellos pronto se unieron fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos, del grupo del Quinto Grupo de Fuerzas Especiales y otras unidades del Mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Estas fuerzas trabajaron sobre el terreno con grupos opositores afganos, en particular con la Alianza del Norte. El Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania también desplegaron fuerzas y varios países más proporcionaron permiso de establecimiento, acceso y sobrevuelo. El 7 de octubre se registraron ataques aéreos en la capital, Kabul, donde se cortaron los suministros de electricidad. En el aeropuerto de Kandahar, residencia del líder supremo de los talibanes, Mullah Omar, y en la ciudad de Jalalabad, la CNN fundó imágenes en exclusiva de Kabul, siendo bombardeada todas las emisoras estadounidenses a aproximadamente las 5:08 p.m. A las 17 UTC, el presidente George Bush confirmó los ataques en la televisión nacional estadounidense y el primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, también se dirigió a su país. Bush declaró que serían atacados las instalaciones militares de los talibán y los campos de entrenamiento de terroristas. Además, se lanzaría comida, medicinas y otros suministros para los hombres, mujeres y niños hambrientos y enfermos de Afganistán. Antes de los ataques se había difundido una cinta de video grabada de Osama Bin Laden en la que condenaba cualquier ataque contra Afganistán. Al Jazeera, el canal de noticias por satélite árabe, informó de que estas cintas habían sido recibidas poco antes del ataque. Muy bien, señorita Mamani. Ahí está entonces
el proceso que llevó a cabo el ejército norteamericano, y no solamente el ejército norteamericano, sino el bloque de los aliados. En este caso, los aliados eran proporcionados, profesor, por la OTAN, esta organización del Atlántico Norte, donde está, por ejemplo, Reino Unido, donde está, por ejemplo, Francia. Ahora, profesor, el objetivo seguía siendo capturar a los dirigentes de Al Qaeda, pero este objetivo va a generar también que muchas poblaciones inocentes, tanto de mujeres como de varones, sean blancos de los bombardeos, sean blancos también de los ataques, y se genere pues una pérdida de vida humana bastante interesante. Sobre todo, profesor, el tema de que las medicinas y los suministros para muchas de estas familias que no tenían nada que ver con la guerra, porque recuerda que esto es una organización terrorista, no es un país. La guerra no era entre Estados Unidos y Afganistán. La guerra, entre comillas, guerra, era entre Estados Unidos y la captura de Al Qaeda. El problema es que Al Qaeda aparentemente se refugia en este país y eso genera la invasión hacia Afganistán, generando que muchos países a nivel internacional también muestren su rechazo a la forma, ¿no? Si bien en un momento se recibió el apoyo unánime, pero cuando llegaron noticias de, por ejemplo, la CNN, uno de los medios internacionales más vistos, se llegaron noticias de los bombardeos sobre Kabul, la capital de Afganistán, el mundo internacional empezó a condenar, ¿no? Los canales y los estados empezaron a condenar la forma, porque salía información de que niños habían perdido a sus padres, de que mujeres habían quedado prácticamente con las casas destruidas, producto de los bombardeos, de que era imposible estudiar en esas condiciones, y que muchos lugares históricos, porque Afganistán es considerado también una zona histórica dentro de Oriente, habían quedado destruidos por los bombardeos, ¿no? Entonces todo esto empieza a partir del año 2001. Y recuerda, el objetivo entonces es capturar a los dirigentes más altos o más fuertes de Al Qaeda. Bueno, acá te menciona la caída de Kabul, y es que Kabul es la capital de Afganistán. Profesor, ¿qué significa la caída? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Otro voluntario o voluntaria para el siguiente párrafo. Valerie Paredes, te escuchamos. La noche del 12 de noviembre, las fuerzas talibanes se retiraron de la ciudad de Kabul huyendo bajo el amparo de la oscuridad. Por la tarde del 13 de noviembre, en el momento que las fuerzas de las alianzas del norte llegaron a la capital, solo les estaban esperando cráteres de bombas, follaje quemados y casquillos de municiones, vacíos en los que habían sido las posiciones y emplazamientos de armas de los talibanes. Los únicos defensores que quedaban era un grupo de aproximadamente 20 incondicionales combatientes árabes emplazados en el parque de la ciudad. El grupo de talibanes fue eliminado en 15 minutos de combate, al ser ampliamente superado en número y tener poca cobertura en donde escudarse. Una vez que esas fuerzas fueron neutralizadas, Kabul pasó a manos de fuerzas de Estados Unidos y la Alianza del Norte. La caída de Kabul marcó el inicio de un colapso de las posiciones de los talibanes en el mapa. El 16 de noviembre, el último bastión de los talibanes en el norte de Afganistán fue sitiado por la Alianza del Norte. Cerca de 10.000 combatientes talibanes, liderados por combatientes extranjeros, se negaron a rendirse y continuaron oponiendo resistencia. El 13 de noviembre, las fuerzas talibanes y de Al Qaeda, con la posible inclusión de Osama Bin Laden, se reagruparon y concentraron sus fuerzas en el complejo de cuevas de Tora Bora, en la frontera con Pakistán, 50 kilómetros al sur de Jalalabad, para preparar la resistencia contra las fuerzas de Estados Unidos, OTAN y la Alianza del Norte. Muy bien, Paredes. Profesor, cuando menciona el texto y dice la Alianza del Norte, hace referencia a los miembros de la OTAN. Y es que los miembros de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte,
van a apoyar la iniciativa norteamericana. Y tal que como se menciona, Kabul, la capital de Afganistán, donde aún se encontraba un grupo de talibanes, pero este grupo pues no pudo hacerle resistencia a los marines norteamericanos, ni a una mejor arma, ni a una mejor tecnología. Terminan cediendo y finalmente toman Kabul. Desde ese momento la ciudad va a ser controlada por aproximadamente 20 años. ¿Y por qué digo 20 años? Porque justamente ahora, en el 2001, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se retiraban. Durante casi 20 años, Estados Unidos y los países del Tratado de la Alianza del Norte tomaron Kabul y muchas de las costumbres occidentales se empezaron a desarrollar en este país asiático u oriental. Empezando porque la mujer, por ejemplo, pudo ir a la educación, pudo acceder a una escuela, empezando porque muchas pudieron trabajar independientemente del varón, muchas pudieron ocupar cargos públicos. ¿Y qué pasó con los talibanes? Al perder Kabul se tuvieron que replegar y durante 20 años las fuerzas combinadas controlaron esta zona. Sin embargo, los talibanes no se fueron del todo, ¿ah? Se repliegan, pero se unen con otras organizaciones de la zona de Oriente, de Pakistán, de Líbano, etc, etc. Bueno, vamos a ver el siguiente párrafo. Consolidación, la toma de Kandahar. Kichis Gallo, lo escuchamos, lea fuerte y claro, Kichis. Consolidación de la toma de Kandahar. A finales de noviembre, Kandahar, cuna del movimiento talibán, era el último bastión que le quedaba al grupo extremista islámico. Pero se enfrentaba a una creciente presión. Cerca de 3.000 combatientes tribales liderados por Hamid Karzai, un realista del antiguo rey afgano, y Gullah Agha Recharzai. El gobernador de Kandahar, antes de que los talibanes tomaran el poder, presionaron a las fuerzas talibanes desde el este y les cortaron las líneas de suministro del norte de Kandahar. La amenaza de la Alianza del Norte se alzó en el norte y en el noroeste. Muy bien, entonces el último bastión, profesor Kandahar, también va a quedar prácticamente rodeado y tomado por las fuerzas norteamericanas, ¿no? Entonces, y esto nos va a demostrar algo, profesor, que si bien eran organizaciones terroristas, pero no contaban con el armamento, ni contaban con la tecnología que habían llevado los occidentales, lo cual hacía difícil una resistencia. Sin embargo, un punto a favor de estas organizaciones es que creen en el yihad. Estos soldados, o soldados de Dios, como se les llama, eran capaces de ser mártires por la guerra, ¿no? Eran kamikazes. ¿Qué significa eso, profesor? Que ellos podían entregar su vida con tal que de eliminar a 20 o a 30. Era muy común que en las calles o en algún lugar de Afganistán se presentaran estos con mujeres o varones con abundantes bombas, armamento, con el objetivo de explotar y generar un ataque suicida, ¿no? Porque ellos practican el yihad y el yihad significa utilizar la guerra por la defensa de la religión. La muerte es un encuentro con Alá, no es algo a lo que ellos temen, sino es una forma de alcanzar el lugar donde está su Dios más importante. Bueno, batalla de Tora Bora, siguiente voluntario o voluntaria. Paredes, la escuchamos. Los combatientes de Al-Qaeda se seguían manteniendo en las montañas de Tora Bora, mientras una milicia tribal antitalibán, respaldada por fuerzas especiales del Reino Unido y los ataques aéreos de Estados Unidos, empujaba constantemente a las fuerzas de Bin Laden a retroceder por el difícil terreno. Frente a las derrotas, las fuerzas de Al-Qaeda acordaron una tregua para darles tiempo a entregar sus armas. En retrospectiva, sin embargo, muchos creen que las treguas fue una treta para permitir que las figuras importantes de Al-Qaeda, incluido Osama Bin Laden, pudieran escapar. El 17 de diciembre fue tomado el último complejo de las cuevas, venciendo a sus defensores. La búsqueda por la zona llevada a cabo por fuerzas estadounidenses y británicas continuó hasta enero, pero no apareció rastro ni de Bin Laden ni de los dirigentes de Al-Qaeda.
Se cree casi por la humanidad que ya había escapado hacia las áreas tribales de Pakistán al sudeste. Muy bien, Paredes. Si el objetivo entonces era castigar a Al Qaeda a través de la detención de su líder, Osama Bin Laden, ese objetivo no se va a llevar a cabo. Si bien habían tomado diferentes posiciones, como Kabul y diferentes ciudades, las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados, todavía Al Qaeda seguía existiendo en las zonas más alejanas, en las zonas de montaña como la de Tora Bora. Sin embargo, a pesar de el desplazamiento de tropas, ¿no?, norteamericanas y de la Alianza, no se pudo encontrar a quien se buscaba, Osama Bin Laden. Entonces se cree que él escapa junto con los demás dirigentes a países vecinos como Pakistán, ¿no? Pero si no se capturó Osama, profesor, entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era controlar Afganistán, ¿no? Por eso te dije que al inicio una posible razón de la guerra, ¿qué cosa era? Los recursos petrolíferos, que esta zona abundan los recursos, ¿no? Y bajo el pretexto de que Afganistán tiene tratos con Al Qaeda, los talibanes tienen tratos con Al Qaeda, las fuerzas norteamericanas podían quedarse en esa región. Y eso es lo que va a pasar, ¿ah? Se quedaron durante 20 años, bajo el pretexto que no habían encontrado a Osama Bin Laden. Muy bien, el último párrafo entonces, Operación ISAF, voluntario o voluntaria. Mamani, te escuchamos. Inicialmente, la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad fue establecida como una fuerza de estabilización por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2001. Para asegurar Kabul, su mandato no se extendía más allá de esta área los primeros años. El 11 de agosto del 2003, la OTAN asumió el mando político y de coordinación de la ISAF. El 31 de julio de 2006, la ISAF asumió el mando del sur del país y el 5 de octubre de 2006 del este, operando actualmente bajo el mando del general de ejército de los Estados Unidos, David Petraeus, desde el 4 de julio de 2010 como reemplazo de Stanley McChrystal. La ISAF incluye 130.930 soldados de 48 países en 2010. Muy bien, en la lectura de su compañera menciona ISAF, ¿no? Profesor ISAF, en realidad son las siglas de las Fuerzas Internacionales de Asistencia a la Seguridad, que en alianza con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se van a quedar bajo la administración de estas zonas tomadas. Esto aparentemente va a ser una reacción. Sin embargo, con el tiempo se convirtió ya en una forma de presencia en la zona de Oriente. Sin embargo, el hecho de que se quede en esta zona también generaba mucho gasto y mucha inversión para los Estados Unidos, algo que ya en este año se decidió abandonar, ¿no? Peor aún cuando se dio la muerte de Osama Bin Laden, porque según los servicios militares norteamericanos, Osama Bin Laden ha sido asesinado. Si Osama, principal líder de Al Qaeda, ya ha caído, no tendría sentido seguir controlando esta zona. Por eso las fuerzas de ISAF, de la OTAN y de la ONU anunciaron su retirada este año, ante lo cual, y se le informó en muchos medios, muchas mujeres y ciudadanos de Afganistán protagonizaron momentos de bastante tensión y dolor, porque sabían que iban a volver a otra vez el gobierno de los talibanes. Bueno, aparece en pantalla 4 preguntas, que es lo que vamos a trabajar en este momento, para lo cual voy a pedir tu participación. Te voy a dar exactamente unos minutos para que puedas leer y posteriormente voy a pedir que participes a ver con la resolución.
Muy bien, pregunta 1, voluntario, mano levantada. Es la más fácil, me parece, ¿ah? Pregunta 1. Nombre que le dio Estados Unidos a la intervención en Afganistán. ¿Cómo se le llama ese nombre? ¿Qué nombre le dio? En el chat, Guerra de Afganistán. No, Guerra de Afganistán es el nombre general, pero la operación, ¿no? ¿Qué nombre le dio Estados Unidos a esa operación que iba a castigar al régimen de Al-Qaeda? ¿Qué nombre fue? A ver. Operación Herrick, no, Operación Herrick es de Inglaterra. Justicia Infinita, muy bien, Berríos. Ahí está. La idea es que ustedes lo desarrollen esto y que las dudas que tengan las pregunten en clase. Pero si ustedes no hacen eso va a ser un poco difícil que se pueda lograr el objetivo. Muy bien, siguiente. 2. Objetivo declarado por Estados Unidos para intervenir en Afganistán. ¿Qué buscaba realmente Estados Unidos en Afganistán? ¿Qué buscaba? Bueno, buscaba la captura de los líderes de Al-Qaeda, ¿no? Ya está. Siguiente pregunta, la 3. Primer ministro del Reino Unido que apoyó la intervención en Afganistán. ¿Quién fue el primer ministro en esta época que apoyó la intervención en Afganistán? Paredes, Tony Blair, muy bien. 4. Presidente de Estados Unidos que llevó a su país a la guerra con Afganistán. Creo que eso es una de las más fáciles, ¿no? ¿Cuál es? ¿O quién fue? Muy bien, correcto, Paredes. George W. Bush. Muy bien, Paredes, ¿ah? Felicitaciones. Listo, ahí está entonces la parte de retroalimentación. Justicia Infinita, captura de líderes de Al-Qaeda, Tony Blair, George Bush. Perfecto. Muy bien, ¿ah? Paredes, Berríos, muy buenas participaciones. Seguimos. Vamos a ver acá. Verificando el aprendizaje. El motivo principal de la guerra contra Afganistán, ¿cuál fue? Manito levantada, con las manitos arriba. La B, me dice Valery Paredes. La B, muy bien, Paredes, ¿ah? Ahí está. En respuesta al ataque terrorista del 11 de septiembre. 2. Los británicos participaron en el de la guerra contra Afganistán desplegando la... ¿Cuál será la respuesta ahí? ¿Qué operación? La A, me dice Perla. ¿Operación Churchill? No, no creo, ¿ah? Valerie, la B. Operación Harry. Muy bien, Valerie. Perfecto. Siguiente, pregunta 3. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas invoca. ¿Qué invoca el artículo 51? La B. El derecho, muy bien, Paredes, nuevamente. Pregunta 4. Uno de los motivos no declarados para la invasión a Afganistán fue. No se declaró, pero fue una de las razones por la que se invadió. ¿Cuál ha sido? Perla, la A, apoderarse, claro, ¿no? Recursos, muy bien. 5. Fecha de inicio de los ataques en Afganistán. ¿Cuál es? ¿En qué fecha empieza? ¿El 11 de septiembre? No creo, ¿ah? Paredes, la A, el 7 de octubre. Muy bien, Valerie. Ahí está. Siguiente, vamos por acá. 6. ¿Quiénes no participaron en la guerra contra Afganistán? ¿Quiénes? 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 ¿Quiénes no apoyaron a los Estados Unidos? Paredes, la A. ¿Opositores afganos? No, sí. Hubieron opositores afganos. Gente que no deseaba el régimen en el que vivían. ¿Quiénes, ah? La lectura lo menciona. Bueno, quienes no van a apoyar esta cruzada serán los coreanos, ¿no? Sobre todo Corea del Norte. 7. En mensaje a la nación, el presidente George W. Bush, ¿qué dijo?
La C me escribe Paredes. ¿Confirmó los ataques? ¿Segura? Bush cuando se dirigió a los norteamericanos, ¿qué les dijo? Bueno, confirmó los ataques, pero también anunció apoyo humanitario, ¿no? Alimentos, medicinas, ahí está. 8. La ciudad establecida como capital de Afganistán fue. Mamani, la B, Kabul, claro que sí. 9. Grupo afgano que apoyó la invasión norteamericana. Valerie, la C. Alianza del Norte es un grupo de países occidentales, no es un grupo afgano. ¿Ah? ¿Qué grupo afgano fue? 9. Al Jazeera, ¿no? Y 10. Osama Bin Laden condenó cualquier ataque contra Afganistán en un video difundido por, ¿cómo se llamaba esa cadena? TV Nacional, TV Perú. La cadena que más cubrió estos ataques, estos momentos. ¿Cuál ha sido? El chat. La BBC, Perla, ¿no? Muy bien, Perla. La BBC. Ahí está entonces. Muy bien, antes de irnos, nos vamos acá. Berríos Moscoso ha estado participando en el chat. Muy bien. Mamani también ha participado. Muy bien, Mamani. Ahí está. Paredes, muy bien, Paredes, participando, leyendo, excelente. Perla también de la Cruz, participando, leyendo, muy bien. También tengo a la participación de Kichis, ha leído muy bien Kichis. También tengo la participación de Ruiz González Jeremy, muy bien, ha leído. Ahí está. Bueno, entonces, Briseño, ¿se encuentra? ¿Sí, no? ¿O no? Sí, profesor. Muy bien, señorita, gracias. También tengo acá Chávez. Chávez Aguirre. Bueno, creo que no está, ¿no? De la Cruz está, muy bien. De Lao tampoco no ingresó. Guisa me parece que ingresó, pero luego se retiró. ¿Ya? Entonces acá lo pongo tarde. Y se retiró. ¿No? Ahí está. Luego, ¿quién más tengo por acá? A ver, Kichis. Kichis, ¿a qué hora ingresó? 12:30, 12:40. Kichis. Bueno, Profesor. sí, ¿a qué hora ingresó? Ingresé como a las 12:20 por ahí. Ya. Ruiz González, ¿a qué hora ingresó? A las 2:19, profesor. Salas, ¿a qué hora ingresó? ¿O no ingresó Salas? No está. Vega Mesa Leonel. Vega Mesa Leonel tampoco. Y Juan Príncipe que me escribió en el chat. Muy bien. Príncipe Cero Juan. Él sí estuvo, me parece, desde el inicio. Muy bien, ahora sí. Entonces quedaría ahí. Muy bien, chicos, nos quedamos ahí. Cuídense mucho. No olviden enviarme la exposición hoy día.